de ti el diablo. Que el diablo, ¿qué quiere destruir en nuestras vidas? No, y para eso vamos a abrir en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. En este pasaje vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Y hay algo que el enemigo quiere destruir a cada uno de nosotros. Y es muy importante que ustedes sepan qué es lo que quiere destruir el enemigo como cristianos. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se gustasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. En los textos que hemos leído, para comenzar, podemos ver el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que nacería venía con un propósito de Dios: salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús creció, declaró abiertamente ese propósito por el cual él había nacido en este mundo. ¿Y cuál es el propósito? Está en Lucas 19:10. Cuando él nació, declaró este propósito por el cual vino a la tierra. Y en Lucas nos declara cuál es ese propósito, en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Y en los evangelios podemos ver que Satanás muchas veces trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Trató de destruir muchas veces a Jesús, pues él pensaba que destruyendo a Jesús, destruiría también su propósito. En nuestra vida tenemos que comprender que todos tenemos un propósito individual, un propósito personal dado por Dios. Estamos en este mundo con un propósito de Dios, que es cumplir nuestra propia misión, nuestra propia responsabilidad. Y hay un plan hecho por Dios especialmente para cada uno de nosotros. Como dice el libro de Salmos capítulo 138, versículo 8. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida, así como Jesús. Es importante que usted entienda el propósito por el cual está aquí, el propósito por el cual ha sido salvado. Y es exactamente ese propósito que nuestro Dios nos ha dado, lo que el enemigo quiere destruir en nuestra vida. Como dice San Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Satanás quiere impedir que el propósito de Dios en nuestra vida se lleve a cabo. Ahora que ya reconocimos que lo que Satanás quiere destruir en nuestra vida
es el propósito de Dios que nos ha dado? Respondamos a la pregunta: ¿cómo trata Satanás de destruir, de frenar, de anular el propósito de Dios en nuestra vida? Para poder responder a esa pregunta, tenemos que ver todo lo que Satanás hizo para tratar de destruir la vida de Jesús y su propósito en este mundo. Vamos a tomar ese ejemplo de Cristo, como el enemigo ha tratado de evitar que Cristo cumpla ese propósito. Y lo primero es que Satanás tratará de destruir el propósito de Dios en nosotros por medio de la muerte. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Desde que nació nuestro Señor Jesucristo, tenía un enemigo a muerte y usó a Herodes para tratar de matarlo. En muchas ocasiones Satanás incitó a las personas para que trataran de matar a Jesús, pero más que matar a Jesús, su objetivo era que él no pudiera llevar a cabo su propósito de salvación. Ese era el objetivo de Satanás, que no pudiera llevar el propósito de salvación. En otro ejemplo nos muestra en Lucas capítulo 28 al 30, dice que en ese pasaje trataron de tirarle del precipicio de una montaña. Como dice, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose y le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarle. Entonces el enemigo usa la muerte. En otro pasaje, en Lucas 10, 29, 31, ahí nos muestra que también trataron de apedrearle a Jesús, de matarlo. En otro pasaje también pero al final, escucha hermanos, al final logró incitar a todo el pueblo para que pudieran que Jesús fuera crucificado. Pero Satanás no entendió que su muerte era el cumplimiento del propósito para salvarnos. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Satanás sigue utilizando la muerte para impedir que el propósito de Dios en la vida de las personas no se cumpla. Y por ejemplo, ¿cómo usa en estos tiempos el propósito de la muerte? Con el aborto. Satanás está incitando a las mujeres a abortar, es decir, a matar a sus propios hijos. Y por eso también Satanás está incitando para que los gobernantes aprueben leyes a favor del aborto, para que miles o millones de niños que tienen un propósito de Dios en su vida no nazcan. Porque todos los que nacemos tenemos propósito. Y yo me acuerdo que fui a marchar cuando querían aprobar la ley del aborto.
Y yo me propuse en mi corazón, yo trabajo en una farmacia, vendo medicamentos. Y ahí muchas personas buscan la pastilla después del día. Y yo me propuse en mi corazón a no vender esas cosas. ¿Por qué? Porque es como que estaría siendo parte de eso. Y yo no puedo hacer eso. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Entonces Satanás usa el aborto. Ustedes como hijas de Dios nunca debemos pensar en abortar y en estar de acuerdo con el aborto. Como hijos de Dios nunca debemos incitar a alguien a abortar ni incitar a nadie. Recuerda que al pensar o al hacerlo estás cometiendo el pecado de matar, sino que también estás destruyendo una vida con un propósito de Dios que tú aún no conoces. Las personas que abortan lo hacen por ignorancia. Ellos no saben qué están haciendo. Quizás matarán a un pastor, quizás matarán a un evangelista, quizás matarán a un padre amoroso, quizás matará a una madre preciosa, o quizás matará a un misionero o una misionera, o a un predicador o una predicadora, cuando hacen esas cosas. Por eso Satanás quiere lograr eso, porque esos niños que quieren nacer tienen un propósito. Pueden ser pastores, evangelistas, misioneros, padres amorosos, pero con estas leyes y con esto no quiere que se cumpla ese propósito al nacer esos niños. Por eso tienen que saber que antes que tú supieras que estabas embarazada, ya Dios había visto a tu bebé y lo puso en ella con un propósito. Como dice el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. También Jeremías nos dice en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está Jeremías. Él tenía esa misión. Y nosotros tenemos misiones personales que cumplir. La Biblia nos enseña que aún antes de nacer, nuestro Dios nos conoce y tiene un propósito especial para la vida de cada persona antes de nacer. ¿Cuál es su propósito, hermanos? ¿Sabes de mí? Mi propósito es hablar de Cristo, predicar de Cristo. Otros tal vez su misión es estar en el ministerio o aquí danzar. Pero nadie puede decir que no tiene un propósito. Otro, lo que el enemigo también usa es el suicidio. Suicidio significa que quitarse la vida uno mismo, o es decir, matarse a sí mismo. Posiblemente para muchos de nosotros el suicidio es algo que jamás estaría en nuestra mente o en nuestros pensamientos. Pero veamos algunos datos estadísticos mundiales sobre el suicidio. Cada año se suicidan cerca de 70,000 personas en todo el mundo. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 a 19 años. Están propensos a eso. Sentir que la vida ya no tiene sentido, que ya no hay salida, llegar a pensar que no hay motivos para vivir. Pero como cristianos tenemos que comprender que el suicidio no es algo agradable para nuestro Dios. Yo he conocido hermanos, incluso en la iglesia, que llegaron a suicidarse. Hermanos, Satanás
también usa la muerte para destruir el propósito de Dios cuando incita a las personas al suicidio, a quitarse la vida ellas mismas. Y lamentablemente aún muchos hijos de Dios, muchos cristianas y cristianos que están pasando por grandes crisis en su vida y han caído en depresión, están pensando también en quitarse la vida. Pero tienes que saber que la muerte, el suicidio, no es una solución a los problemas de tu vida. Aunque Satanás quiera hurtar, matar y destruir, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida en abundancia. No creamos las mentiras de Satanás. Muchas veces, en medio de nuestros problemas en los cuales nos sentimos desesperados y angustiados, somos tentados por el enemigo para hacer locuras que son peores que nuestros problemas al tomar decisiones equivocadas. Muchas personas se sienten tan agobiadas y tan desesperadas por los problemas que llegan a querer quitarse la vida, pero en realidad esas personas no quieren quitarse la vida. Lo que quieren es quitarse el dolor, la angustia, el temor que sus aflicciones les están causando. Ese es el origen. No es quitarse la vida, sino es quitarse ese dolor, esa carga, esa aflicción que los lleva a tomar esa decisión. Hermanos, esos son los medios que usa, así como Herodes trató de matar a Cristo. En estos tiempos usa el enemigo por medio del aborto y el suicidio a millones de personas a que se quiten la vida o a que no nazcan, para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Satanás tratará de destruir el propósito de Dios también por medio de las tentaciones. Vayamos a Mateo capítulo 4 versículo 1 al 10. En ese pasaje Satanás trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo cumpliera su propósito de salvación para la humanidad por medio de varias tentaciones que tenían que ver con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero nuestro Señor Jesucristo pudo vencer la tentación y salió victorioso con todas las tentaciones de Satanás. Vayamos a Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El deseo de los ojos, esos son los pecados que cometemos con nuestros cuerpos, el deseo de la carne. Cuando dice deseo de la carne, se refiere a los pecados que cometemos con nuestros cuerpos. La carne puede ser usada fácilmente por Satanás, porque todo lo que es la carne está siempre inclinado a hacer lo malo. Pero esos deseos de la carne son utilizados por Satanás por la lujuria, la lascivia, acciones físicas. Los deseos de la carne tienen que ver con lo que hacemos, lo que queremos hacer, con las acciones. Los deseos de los ojos. ¿Sabía usted que sus ojos tienen también apetitos exactamente como tiene su cuerpo? ¿Alguna vez has escuchado la expresión, regocíjate tu mirada en eso? Contempla eso, mira eso. Los deseos de los ojos no se relacionan con lo que tenemos que hacer, sino se relaciona con lo que tenemos, lo que queremos tener, lo que queremos anhelar con nuestros ojos. Esos son deseos de los ojos. Lo de la carne es lo que tú quieres hacer, pero el deseo de los ojos es lo que tú quieres tener.
Y la vanagloria de la vida no tiene que ver con el hacer o el tener, sino con el ser alguien, el ser el jefazo, el ser el mandamás, el tener autoridad y poder, el ser famoso. Ese es el deseo de la vanagloria, ser mejor. Y estas cosas, Satanás llena con esas cosas, como llenó a Cristo. Yo te daré todo esto, deseo de los ojos, riqueza, poder. Si tú convirtieres este pan, el deseo de hacer, el deseo de tener, de hacer. Y si tú te echares la vanagloria de la vida, vendrán ángeles y te recogerán y hablarán de ti. Vanagloria de la vida. La solución no es buscar la manera de huir de los problemas, sino traerlos al Señor. Para que en Él no haya una carga, porque para Él no hay carga tan grande que lo pueda agobiar. Para Él no hay problema que no tenga solución. Tenemos que tener nuestra ansiedad y angustias en las manos de nuestro Dios, como dice 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La solución no es el suicidio, es traer la carga a Dios, los problemas. Amén. Muchas personas no están cumpliendo su misión, no están cumpliendo su propósito ni el llamado de Dios que les ha hecho, porque han caído en la tentación de un vicio, en la tentación del adulterio o de la fornicación, o en la tentación de los bienes materiales, o en la tentación de los afanes de este mundo y del engaño de las riquezas. Y todas estas cosas nos apartan del propósito de Dios. Mientras menos comunión tenemos con el Señor, más débiles somos ante la tentación. Mientras tu comunión sea menos con el Señor, más débiles somos ante la tentación. Por eso necesitamos fortalecernos todos los días en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en su fuerza para nuestra vida. Tenemos que fortalecernos por medio de la oración, la lectura de la palabra de Dios y el escuchar la predicación de su palabra. Orar todos los días. Lastimosamente, esta es una de las oraciones que los cristianos menos hacemos, y es la más necesaria. Es la más necesaria la oración. Oramos por bendición, oramos por prosperidad, oramos por santidad, oramos por nuestra familia, pero no oramos para ser librados de la tentación. ¿Oras, hermano? Para ser librado de la tentación, también tienes que incluir eso a tus oraciones. Y si caemos en una tentación, podríamos perder o destruir nuestra bendición, nuestra familia, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Pero si llegamos a caer en la tentación, Jesús es nuestro abogado, como dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado y Él nos perdona para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Amén. Pero preguntémonos hoy, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, en mi vida? ¿Estaré cayendo en los planes destructivos de Satanás? Piense, hermanos, piense, medite. Que el Espíritu Santo escudriñe sus corazones. Dijimos
que el enemigo quiere destruir el propósito de Dios por la muerte. Segundo, dijimos que el enemigo quiere destruir el propósito de Dios por la tentación. Y tercero, Satanás tratará de destruir el propósito de Dios por medio de la oposición. Como dice Mateo capítulo 12, versículo del 10 al 14. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oposición. Oposición significa resistencia a los que otros hacen o dicen, como a Jesús. Él hacía oposición. Los fariseos eran, enemigos, opositores a todo lo que hacía Jesús. Entonces, oposición significa resistencia a los que otros hacen o dicen. Y nuestro opositor más grande de nosotros, ¿quién es? Satanás. No los fariseos. Satanás. Él siempre te opondrá a los planes y propósitos de Dios en el mundo. Tenemos que comprender que si Dios cumple en el mundo, en la sociedad, sus planes y propósitos por medio de nosotros, entonces Satanás estará en oposición en contra nuestra para frenar los propósitos de Dios en nosotros. Satanás utilizó a personas para que se opusieran a Jesús. Algunas veces eran personas con actitudes muy negativas hacia él, como los fariseos. En la misma iglesia también va a haber. Por eso yo les digo, solo hay dos grupos. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al grupo de edificación o al grupo de demolición? Identifíquese. Sea sabio, nunca al grupo de demolición, oposiciones. Muchas veces la oposición fue por medio del menosprecio. Has hecho esto, has hecho mal. ¿Por qué no haces mejor? Tapa tus oídos y pon tus ojos en Jesús. Otras veces la oposición vino de su propia familia, como dice Juan 7, versículo 2 al 5. Hasta la misma familia de oposición. Dice así, Juan capítulo 7, versículo 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. ¿Para qué también tú? Para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Eran opositores. Incluso, ¿por qué crees que Jesús, cuando dijo a uno: sígueme, y le digo, primero deja que yo vaya a mi familia y me despida? ¿Acaso es malo despedirse de la familia?
Pero ¿por qué Jesús no quería que él regrese a su casa? Porque al regresar a su casa le iban a meter su papá, su mamá cosas. ¿A qué vas a ir? Vas a ir a sufrir. No, quédate en la casa. No hagas eso. Por eso le dijo Jesús, no mires atrás, sígueme ahora. Porque si vas a volver a tu casa a despedirte de tu familia, te va a decir algo. Y ya no vas a regresar, sino ahí te vas a quedar. Entonces, a veces, como vimos, la oposición viene de nuestra familia. Y algunas veces la oposición fue muy amistosa, pero el Señor pudo reconocer a Satanás oponiéndose a sus propósitos. A veces hay oposiciones muy amistosas de amigos cercanos que también te aconsejan a que no hagas la voluntad de Dios. Como por ejemplo de Pedro. ¿Quién se metió a Pedro? Cuando dice, no, Jesús, líbrate de esto. Era un amigo cercano, un amigo que caminaba con él. Pero él le dijo eso aún para impedir ese propósito de Dios. Nosotros, como hijos de Dios y con propósitos de Dios que cumplir en nuestra vida, tenemos que comprender que Satanás también utilizará estos tipos de posiciones en contra nuestra. Muchos tendrán actitudes negativas en contra nuestra. Otros nos menospreciarán, se burlarán y quizás Satanás usará a nuestra propia familia para desanimarnos. O puede utilizar amigos y familiares con apariencias buenas, intenciones para desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Posiblemente ahora que tú has decidido seguir al Señor, que estás tratando de vivir una vida agradable a Dios, las oposiciones y las amenazas han comenzado a llegar a tu vida. Posiblemente tu esposo o tu esposa te ha amenazado con dejarte por seguir a Cristo. Quizás en tu trabajo te han amenazado con despedirte si predicas la palabra de Dios, o porque ya no participas en sus actividades sociales. Posiblemente tu familia te ha amenazado con no darte tu herencia si sigues en una iglesia cristiana. Posiblemente esa pareja que tienes te ha dicho, escoge entre mí o tu iglesia. Así como oposiciones para seguir a Dios. Pero no te dejes desanimar. El enemigo pondrá posiciones en tu familia, en tus amigos y hasta en tu propia iglesia. Pero tenemos que saber que el enemigo está vencido por Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, recordemos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Como nos dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es con las personas, sino con Satanás. Pero no podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, como dice en 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19, y con eso terminamos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el versículo ahí mismo, capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. No dejes que el enemigo destruya tu propósito. Yo no tenía planeado predicar este mensaje porque yo tenía un mensaje para los papás, aunque no soy papá.
Yo tenía mensaje para los padres, pero Dios sabe por qué hace esas cosas. En otra oportunidad predicaremos eso, porque nunca dejaremos de ser papás los que son papás. No por el hecho de que esta fecha no lo hayamos hecho, no dejas de ser papá, seguirás siendo hasta que Dios te dé vida. ¿No ve, hermanos? Entonces, no siempre es en la fecha. Ya vamos a ver otro día hablar de los padres. Amén, pastor. Amén. Amén.